Estás en NBR. Estás en tiempo compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NBR tu mejor compañía. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Saludo al doctor Sarviolo. Buenos días, Nolo, ¿cómo estás? Buen día, Alfredo. Bien, gracias y como siempre agradeciendo tu llamado. Un placer. Y la posibilidad de contacto. Te veo carita de preocupado. ¿Será porque Cristina está al horno ya? No está al horno. Depende que entendamos. Está al horno si este Tribunal Federal, no puedo decir una grosería, pero la voy a decir, cagándose en todas las pruebas que mostró la defensa, no de Cristina solamente, de todos los demás imputados. Además, esto hay que tener en cuenta, Alfredo, y la audiencia, que es un juicio que se inició hace más de 3 años, y que además es la repetición, porque esto fue una vivada de Claudio Bonadío, que Dios lo tenga en la gloria y no lo largue, si es que puede estar en la gloria, para reabrir una causa que había sido ya declarada, se había sido sobreseída y declarada la inexistencia de delito, y entonces inventaron esta nueva causa con Stornelli, y hasta, no ahora, hace 3 años, repito, y se inició esto que es un mamarracho, un cachivache, pero no lo digo solamente por la defensa que uno puede hacer de Cristina, que tendrá otras cosas que serán objeto de críticas o de reclamos penales, sino por la imagen que se lleva la gente o la convicción que puede haber en la gente de que la justicia no funciona y que además todo es válido, porque si vos presentás las pruebas, como ellos dicen, contundentes, que no de contundencia no tuvieron nada, donde fueron auditadas las obras, e incluso hasta por los peritos propuestos por Javier Iguacel, el entonces director de Vialidad, que fue que reinició el juicio. Y cuando le dan el derecho a réplica a los fiscales para que lo que se llama técnicamente la dúplica, es decir, que ellos que hicieron las defensas a esas falsas pruebas, optaron directamente por decir que no, que bueno, que ya estaba lo que habían dicho, de manera tal que yo no soy penalista, pero uno lee y recibe las opiniones de quienes son penalistas. En primer lugar, es muy difícil que pudieran probar la asociación ilícita. La asociación ilícita es un delito que nació, o mejor dicho, que se introdujo en el Código Penal, fundamentalmente para, te diría, no sé si la palabra más adecuada es presionar a los funcionarios públicos de cualquier rango, no se trata solamente de una vicepresidenta, que hay, supuestamente ante ese temor coactivo deberían ser más prolijos. No me salió muy bien la explicación, pero para que más o menos se entienda. Pero vos tenés que demostrar, y voy a poner un ejemplo, que por ejemplo Alfredo Martínez, Nolo Salviolo y Raúl Lambert se han puesto de acuerdo, nos hemos asociado para cometer delitos. Esto es muy difícil de probar, porque yo puedo probar que vos hurtaste o robaste un bien cualquiera. Ahora, ¿cómo hago para probar bien? Probar en términos jurídicos, ¿no? Entonces, esto no va a andar. Lo dicen incluso hasta las propias gente del PRO. Y los demás delitos contra defraudación, delitos de defraudación a los bienes del Estado, han quedado demostrados con la prueba ofrecida, pero aún por los propios testigos, repito esto que la gente lo escuche, por los propios testigos propuestos por la Fiscalía. El caso, por ejemplo, los administradores de vialidad y los peritos, que dijeron, no, las obras están construidas, se pagaron de acuerdo a los parámetros normales y contractuales, no se privilegió la firma de base, pero lo han dicho hasta los propios testigos de ellos. ¿Por qué? Y porque es muy fácil que, lo mismo ocurre en otras provincias del interior, que aquellas empresas que están radicadas en el mismo lugar, o sea, que tienen menos costos que otras que tienen que trasladar todo su personal desde el lugar de origen de sus respectivas empresas.
de manera tal que es tan amarrachesco, porque además, a ver, la propia imputada Cristina Fernández pidió que se auditaran todas las obras. De las 51 eligieron 3 para verificar. Pero además de eso, quedó demostrado que no había nada, no había delito, que cobró Báez, que no cobró o no percibió ningún dinero por obras que no se habían hecho. Entonces, realmente yo escucho la opinión de los penalistas y repito, bueno, a ver, el propio Pichetto, que no es precisamente cristinista, entrevistado por Hasta Majul. hasta hace 3 años no parecía que no fuera cristinista. ¿Cómo? Hasta hace 3 años no parecía que no fuera cristinista. Pero desde que comenzó, Alfredo, hace 3 años el juicio tuvo un desarrollo lento porque a nadie le interesaba demasiado. Cuando se ve la posibilidad de que esto pueda servir para evitar que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata, se reactiva, porque ya tanto el juez Rafeca, y ahora se me va que otro juez, ya habían dictado la inexistencia de delito. Entonces, Claudio Bonadío lo conecta con otra causa, que creo que es la de Otesur, Sí. la del Hotel Alto Calafate y demás, y con eso se hace del expediente para reanudar, digamos así, o reiniciar acciones de un juicio que ya había sido terminado. Entonces, todas estas tropelías al orden jurídico, no digo la figura de Cristina Kirchner, no digo las tropelías al orden jurídico, como muchas que ha hecho la Corte también, pero eso es otro capítulo, han configurado que se llegue a esta instancia donde el veredicto se va a dar a conocer mañana y los fundamentos de la sentencia seguramente serán a fines de diciembre o principios de febrero, teniendo en cuenta la feria judicial. ¿Por qué crees que hay un sector de la sociedad que está tan convencida, un sector que está tan convencido y dice, no, hay pruebas suficientes para que esta mujer vaya presa? Sin embargo, desde la mirada absolutamente técnica, como es la que vos estás brindando, no has hecho ni una sola afirmación de carácter político, sino bien técnico, la realidad parece ser otra. ¿Dónde está la responsabilidad de ese cambio de mirada? Es muy difícil contestar por qué la sociedad cree, no sé si a pie juntilla, pero cree, bueno, no sé si toda la sociedad, un sector importante de la sociedad, un sector importante de la sociedad cree en la contundencia, uso esa frase porque la usaron todos los relatores o locutores y algunos dirigentes para referirse a las pruebas de Luciani y Mola. Yo creo que esto es una cosa que está probada desde siglos. Es mucho más fácil derrumbar una verdad que un mito. Entonces, cuando vos le gatillás a la frente, en la frente y en la mente, no en la frente, en la mente a la gente, Cristina es chorra, Cristina es la yegua, Cristina corrupta, eso va introduciéndose en el pensamiento de cualquier persona que no tiene por qué saber con la lujo de detalle que puede saber alguien que se mete más en la causa, de qué se trata la causa. Pero la gente tampoco es tonta, sabe que para que te condenen por un delito no basta con que te procesen, basta con que vos en un procedimiento oral, como ha sido si optaste por un proceso oral, bueno, este era casi obligatorio porque es justicia federal, te sometés a ese juicio con todas las garantías que por supuesto le corresponden a cualquiera, porque eso lo legisla la Constitución Nacional, y demostrás que lo que se te imputa no es cierto. Entonces, cuando vos acompañás la prueba que contradice los dichos de Luciani, por ejemplo, Luciani habló de obras no construidas y que habían sido pagadas, y las obras estaban incluidas en los 3 presupuestos sucesivos que se aprobaron durante la gobernación de Macri. No es cierto. Esto es un papelón que vos digas que se pagaron y no se hicieron y no estaban contempladas en los presupuestos, estaban contempladas en 3 presupuestos sucesivos. Entonces,
esto, cuando yo escucho a la noche, sobre todo escuchaba un compilado que hacían este programa que está en C5N, que se llama Caníbales, todos diciendo lo mismo, la contundencia de las pruebas. Ahora, yo quisiera preguntarle a Feynman, a Majula, a cualquiera de ellos, bueno, explíciteme, por favor, cuáles son las contundencias de las pruebas. En un breve lapso, enuméreme cuáles son. No saben decírtelas, no saben. Era lo mismo cuando yo lo escuchaba a este pensador solemne, que ha dicho algunas cosas interesantes, debo reconocer, pero este es un pavote, Santiago Kovadlov, cuando se refería a Nisman, decía, no, la gente lo medita porque me han dicho los que los conocen que es un fiscal muy sólido, muy austero. Después se descubrió que Nisman se iba con las minas, con la plata que le habían pagado para la unidad AMIA, se iba a Cancún, a Acapulco con las minas que tenía y no hizo absolutamente nada. Y esto de Nisman, que fue una manotada de abogado de Patricia Bullrich y demás, que después lo dejaron solo, absolutamente solo, de acusarla a Cristina, que ni aún logró la apertura de la feria judicial, porque se reunió en enero. Servini de Cubría, que tampoco puede decirse que es una jueza cristinista, ni mucho menos, rechazó la denuncia penal que le había hecho Nisman. Pero la gente que está convencida, no digo la gente, mucha gente dice, no, a Nisman lo mataron. Entonces cuando vos le decís, bueno, a ver, contame por qué sabes que lo mataron, y no te pueden decir, dicen barbaridades, cualquier disparate, como decía Lilita, que la banda iraní que había venido en el ferry desde Colonia, de Montevideo, que se introdujeron por los caños del aire acondicionado. Yo me río porque la capacidad de disparate que tiene el Carrió, pero la capacidad de absorción que tiene la sociedad argentina de eso, pues bueno, en algún momento alguien tiene que decir, como lo del episodio del rey está desnudo, pero mira, Lilita, esto que estás diciendo es un macaneo infame, porque no tiene ningún elemento. Pero no me quiero ir del tema. Concretamente, lo que va a pasar mañana es anunciar un veredicto que se anticipa, no, hay filtraciones que 2 de los jueces votarían a favor del procesamiento y de la imposición de penas que pidió la Fiscalía, y uno, tal vez, todo es muy relativo, por decoro profesional y por salvar tal vez su propia imagen, tendría una disidencia. No sé de qué tipo de disidencia, puede ser parcial o total, pero como marcando alguna diferencia. Porque cuando uno escucha al fiscal Luciani, dice, el expediente habla, no habla, grita. Eso no son argumentos. Demostrame dónde está el grito del expediente, a ver cuál es. Por lo menos que hable. ¿Cómo? Si no grita, por lo menos que hable el expediente. Lo que hable sería que la construcción de una ruta que no va a ningún lado, que quedó expresamente demostrado que efectivamente la ruta termina porque el gobierno de Santa Cruz, ahí donde terminaba, tenía que edificar un aeropuerto que no se hizo. Pero quien ganó la licitación para hacerla, la hizo. Los disparates que dijeron de los terraplenes, que demostraron que los terraplenes se habían hecho y desconocían tanto la técnica constructiva que decían que habían sido tapados efectivamente para darle más consistencia y por las características que tiene el terreno de Santa Cruz. Pero todo eso lo dijeron los peritos, los testigos propuestos por la misma Fiscalía. Entonces, ahora, todo esto también muestra el estado de descomposición de la justicia. Así es, eso es lo más preocupante, porque, ¿sabes, Alfredo, que no solamente por mi profesión, sino como ciudadano, más que como abogado, político, no hay derecho para que la gente crea que toda la justicia es una mierda, y que no es así, pero sí la justicia ha llegado a un nivel de descenso en el respeto que debe infundir a la sociedad, en su calidad, que yo, que tengo muchos años de profesión, cumplí 50 años el 24 de octubre, estoy casado con una ex jueza,
no he visto nunca. Por ejemplo, que dos ministros de la Corte hayan ingresado a través de un decreto, más allá después de la convalidación del Senado, pero haber aceptado eso ya es un desdoro. ¿Y en qué te afecta tener una mala Corte de Justicia? Y es la Corte que en última instancia va a decidir sobre tu vida y tus bienes. Entonces no es lo mismo tener una Corte, bueno, más o menos. No, hermano, no es así. Tenés que tener una Corte como fue la primera Corte del gobierno de Kirchner, con eminentes consultos con los cuales se podía discrepar. No todas las opiniones de Zaffaroni, por citar un ejemplo, uno puede coincidir, pero estaba Carmen Argibay, funcionaria internacional, una lumbrera en el derecho penal, aún con sus claros oscuros Carlos S. Fay, ni hablar de Petracchi, que fue presidente de esa corte que introdujo novedosas interpretaciones en defensa de los ciudadanos. Ahora no, todo da lo mismo, y quien corrompió mucho todo esto fue Bonadío, donde la Cámara llegó a decir ante disparate jurídico que sí, que efectivamente era arbitrario Donadío y que le impedía ejercer a las defensas a muchos de sus recursos, pero que lo era con todos. O sea, sí, él es hijo de puta, pero es hijo de puta con todos. Entonces nosotros no lo sancionamos, no revocamos su sentencia. Esto es increíble, lo que acaba de pasar con el ARA San Juan. Entonces fue tan evidente que se demostró que efectivamente, y vos lo sabés bien porque sos un hombre informado, que hubo seguimiento ilegal, espionaje ilegal sobre los familiares, que lo único que clamaban era justicia y saber qué pasaba con el ARA San Juan, si se había hundido, como todo parecía, y efectivamente se comprobó. Entonces, ¿qué dijo la Cámara? Sí, efectivamente, fue un sabotaje ilegal, pero era para proteger la seguridad del presidente. Cuando se te acaban los recursos legales y procesales, tenés que proceder a un invento. Otra cosa no hay. ¿Sí? Vos robaste, sí. No, pero lo hice robando porque yo sabía que este objeto que yo robaba era muy importante para la seguridad del presidente. Ah, mira qué bien, pero es un delito. No es un delito porque yo lo hice amparado en esa necesidad del presidente. Eso no resiste el menor análisis. ¿Cómo se le pueden sentir los familiares de Lara San Juan a quien un presidente de la República lo fue a visitar vestido con ropa deportiva después de haber jugado al tenis o al golf, como si fuera un paseo o una parada, ya que estoy, vamos a entrar a ver lo que están haciendo, y que después los hayan hecho sabotaje, espionaje ilegal? Entonces todo esto habla muy mal de la justicia, no ya solamente del gobierno de Macri. Habrás visto que yo no estoy hablando de muchas de las cosas que debería hablar respecto del gobierno de Macri vinculadas a la justicia, que lo pueda hacer, pero para que la gente no tenga una pátina de sospechas. Yo hablo desde un lugar como ciudadano y como hombre del derecho. Y como hombre de derecho me preocupa mucho que la gente crea que toda la justicia es así. No es toda la justicia así. Hay bolsones de jueces correctos, honestos, pero la justicia federal, no por algo Alberto Fernández, cuando hablaba de la reforma judicial, envió ese proyecto de creación de nuevos juzgados federales en todo el país para ir purificando esto de los juzgados federales que tienen una importancia gravitante. A lo mejor la gente que me escucha debe estar diciendo, bueno, pero esto a mí no me cambia la vida porque yo con las denuncias o con las aclaraciones de Salviolo no voy a pagar el kilo de asado. Haciendo una reducción muy brutal, ¿no? Y con todo respeto. Pero sí, la importancia de tener una justicia te puede cambiar la vida, una justicia correcta. Y claro, ¿cómo no te la va a cambiar? Porque si, basándose en el derecho, en los códigos de fondo y de forma, el resultado que obtenés no está ajustado a derecho, sino al arbitrio
de un juez que no ha tenido en cuenta la prueba ofrecida, estoy hablando de cualquier juicio, no, esto. Y bueno, caramba, entonces tenés que mejorar la calidad de la selección de los jueces. Ahora hay quienes cuestionan la creación del Consejo de la Magistratura en la Constitución del año 94 y no haber continuado con el viejo sistema de la designación de los jueces a través del mecanismo de la Comisión de Acuerdos del Senado. Es una materia opinable. Yo creo que cuando nació el Consejo de la Magistratura, que ya de arranque tuvo un mal comienzo, cuando se lo designó presidente al Choclo Lacino. ¿Vos te acordás del Choclo Lacino? Sí. Senador de Entre Ríos. Sí. Pícaros si los hay, o si los hubo, no sé si no se murió. Bueno, presidente del primer Consejo de la Magistratura. Pero ¿por qué se creaba el Consejo de la Magistratura? Porque se quería evitar los manejos políticos partidarios en la Comisión de Acuerdo, donde, por ejemplo, y esto es sabido, Vicente Leónidas Sali, que era el presidente de la comisión, intercambiaba figurita con el senador Gas o el senador Otero, estoy haciendo historia, eran senadores de la provincia de Buenos Aires por el alfonsinismo, y entonces, lo digo groseramente, uno decía, bueno, yo te nombro el juez federal en Santiago del Estero, pero vos dame el acuerdo para que Alfredo Martínez sea el juez federal en Bahía Blanca. No era tan brutalmente como lo digo, pero para que se entienda, era un intercambio. Era un intercambio. Entonces dice, bueno, el Consejo va a tener una representación de 3 estamentos, jueces, abogados, universitarios y un representante del Poder Ejecutivo. Bueno, hay más garantías. Lamentablemente, en muchos casos no pasó así. Ahora el Consejo está semi-paralizado con todo este cuestionamiento de los consejeros, pero yo creo, y voy a resistir cualquier archivo, que es una buena creación el Consejo de la Magistratura. Yo he discrepado mucho con esta señora que se mete en la cama todas las noches, que ha sido jueza, porque ella sostiene que se hacían mejores selección de magistrados con el viejo sistema que con el Consejo de la Magistratura. Yo tengo reservas respecto de esto y creo que la primera etapa del Consejo de la Magistratura fue buena, pero como todas las instituciones, después se muestran algunos defectos. Pero yo otra cosa que me preocupa y mucho como ciudadano es el espectáculo bochornoso de la Cámara de Diputados del otro día, donde se rompieron todos los diques de contención éticos, de comportamientos políticos, de reglas de juego. Cuando uno dice reglas de juego, son reglas de juego legisladas, no estoy hablando de una cosa subrepticia. Y eso es un espectáculo muy, muy penoso, no porque suceda en otras legislaturas del mundo, que sucede, puede amenguarse el disvalor que significa que los diputados hayan reaccionado, hay que decirlo, los de la oposición de esa manera, el gesto de Ritondo, esas cosas provocativas. Bueno, realmente no encuentro palabras, porque además la gente pierde el interés y pierde el valorar la democracia, porque cree con una mentalidad reduccionista que la democracia es eso. No, la democracia es eso, muchas cosas más, que no todas son negativas, como se mostró el otro día en una penosa reunión de diputados. Volviendo al tema, Cristina, mañana se va a conocer la decisión de la justicia. ATE ha anunciado que pararía el país desde el Estado. ¿Qué opinión tenés en ese sentido? Primero no sé si se va a parar el país. Seguramente va a haber manifestaciones en contra del veredicto, que como anticipadamente ha trascendido, ya hace tiempo que estaba redactado. A ver, perdón, un segundito que me están tocando el tema. Bueno, estamos con el doctor Antonio Salviolo, mientras él va a atender el timbre, que están... Hola. Ahí está, teniendo el portero eléctrico. Esto es radio, ¿verdad? ¿Viste? Sí, así se hace. ¿Cómo?
Bien, 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 ¿Puedo Emilio. hablarlo después? Sé que hay un mensaje de Arturo Cáceres, Bueno, pero no lo puedo pasar desde aquí. ¿Está en mi teléfono? ¿Me lo pasaste que a producción? Bueno, vemos. perdón, No, está muy bien, Nolo. disculpame. No, yo creo que eh, tengo alguna reserva respecto de las grandes manifestaciones. No las estoy criticando, al contrario, porque todos tenemos derecho a expresarnos, cualquiera sea nuestra posición política, siempre que lo hagamos con respeto en el marco institucional y demás, porque habrá que conocer el veredicto y la calidad del veredicto que uno se lo imagina como para reaccionar. Y no creo que se pague para esto, que habrá va a ser legítimas manifestaciones de protesta, repito, absolutamente legítimas, por lo que se considera no solamente un mal veredicto, sino esquivarle el bulto a las verdaderas consecuencias de este proceso. ¿Y cuáles son las verdaderas consecuencias? Y demostrar quiénes fueron los que incurrieron en delito y quiénes no. Entonces, cuando se demuestre, pero en una instancia superior como la Cámara de Casación, quiénes fueron responsables de delitos en perjuicio de los bienes del Estado, ahí efectivamente diremos, bueno, estas sí que son pruebas contundentes, como les gusta decir a tantos periodistas o pseudo periodistas de la oposición y a otros constitucionalistas o pseudo constitucionalistas como Daniel Sapsay, por ejemplo, que cuando hablan no hablan desde el magisterio del derecho, sino hablan desde el magisterio de la oposición. Dolidos, como en el caso de Sapsay, que fue hasta colaborador de Kirchner, porque colaboró con el ex fiscal Lanús en la intervención federal a Santiago del Estero cuando asumió Néstor Kirchner, y las malas o buenas lenguas dicen que él creyó que Néstor lo iba a nombrar ministro de la Corte. A partir de que se convenció de que eso no iba a ser así, empezó y sigue con una campaña de denigración de todo lo que provenga del kirchnerismo, digna del mejor elogio, lo digo irónicamente, pero me parece bien que la gente se pronuncie con respeto, sí, porque tampoco voy a comprarme yo el pescado podrido de decir, mirá, el kirchnerismo no acatan la justicia. No, señor, yo me considero un kirchnerista crítico, acato los fallos de la justicia, pero los cuestiono, obviamente, los cuestiono y los seguiré cuestionando, hasta aquellos que se oponen a un Estado de Derecho. Hay un oyente que nos deja un par de mensajes, los vamos a escuchar, ¿te parece? ¿Cómo no? Esperar un poquito porque estoy acá con esto. Bueno. Buenos días, ANBR. Bueno, estaba escuchando ahí lo que dice el Nolo Salviolo. La verdad, Nolo, hay una sola definición que se puede dar, esquinerista, y eso creo que es suficiente. Todo lo que se haga en contra del kirchnerismo, todo va a ser un mamarracho, todo va a ser muy feo. Así que hay que tomarlo por ese lado. La verdad que lo que llevan adelante los fiscales, los jueces, por algo es, nadie se va a embarrar en una cuestión legal, así porque sí, gratuitamente. En este caso, si existen pruebas, y que dice que existen toneladas de pruebas, por lo tanto hay que hacerle caso a la justicia, y la justicia es la que dictaminará. Todo lo que es la militancia queda fuera de contexto. Así que bueno, esa es mi idea, mi pensamiento. Llamen a la gente que está en Comodoro Rivadavia, lo que es la Ruta 3 y demás, y consulten a ver si las obras se hicieron. Cero obras, se robaron todo, se robaron medio país, y así estamos en una caída libre, en cualquier momento sin paracaídas también, caída libre. Bueno, has escuchado a Arturo Cáceres.
Arturo Cáceres, los dos mensajes. ¿O Sí, sí, los dos. Ah, bueno. En primer lugar, se utiliza una vez más la descalificación del adversario político del que piensa distinto, diciendo, bueno, es kirchnerista y con eso está dicho todo. Bueno, no sé qué quiere significar. Quiere significar que quien tiene ideas afines al kirchnerismo padece alguna especie de disminución de su calidad de ciudadano por tener una ideología proclive o cercana al kirchnerismo. Esto no es democrático. Es decir, a mí no me vas a escuchar decir, bueno, habló Sebastián Echeverri, por poner, bueno, es macrista. ¿Qué es macrista? Pero yo lo voy a escuchar, a lo mejor puede resultar algo interesante escucharlo, ver sus propuestas, después las criticaré o las elogiaré, pero no. Y después, estos son los argumentos de Clarín y La Nación. Cuando Arturo Cáceres dice no, porque hay que ir a la ruta 3, y ya tiene metido eso adentro, es imposible romper lo que hizo la influencia de los medios y demás, porque yo, aunque Arturo Cáceres lo llevara conmigo a la audiencia, no de mañana porque es un veredicto, pero todas las audiencias, y hubiera escuchado con detenimiento lo que dijeron los peritos, sobre todo, repito, los peritos propuestos por la parte acusadora, es decir, por la Fiscalía, que demostraron que no se habían cometido delitos, que los caminos se hicieron, hasta yo mismo puse el ejemplo de esa ruta que no va a ningún lado, cuál es la explicación. Y la explicación técnica, que iba a ser imposible convencerlo a Arturo Cáceres. ¿Por qué? Y porque él ya hizo un juicio de valor, pero no basado, no se necesita ser abogado, pero no basado en las verdaderas pruebas, decir, bueno, pero ¿dónde está? ¿Qué es la contundencia? ¿Cómo se demuestra si alguien cometió un delito? Por las pruebas, no hay otra manera. Yo no puedo imputarle a nadie una conducta y decir que es un delincuente, imputársela, se la puedo imputar. Si no demuestro que efectivamente ante la justicia esas son las pruebas. ¿Qué prueba es decir a los gritos? El expediente grita, no habla. Pero cuando uno va al expediente, pero no lo ha dicho el abogado de Cristina, lo han dicho los abogados de los otros procesados, incluso algunos que han sido presidentes de la Cámara Argentina de la Construcción. Entonces, todo eso corrompe la justicia, pero además corrompe, lo digo con toda honestidad, con todo respeto, por Arturo Cáceres, a quien le tengo afecto personal, reconocimiento personal, corrompe la convicción interna de la gente. Y esto es imposible de quebrar. Cuando yo elaboro un mito, por ejemplo el mito Yabrán no está muerto. ¿Vos crees que si Yabrán apareciera misteriosamente y por arte de magia y dijera, no, yo me morí y resucité gracias a Dios o al Espíritu Santo, la gente seguiría sosteniendo de que Yabrán no está muerto y que ese es un impostor el que dijo todo eso? Entonces es imposible. ¿Cómo convencerlo? Digo Arturo Cáceres por ponerlo de ejemplo. Como era muchísimo, que dice, no, es una chorra. Bueno, se robaron todo, se robaron un PBI. En cambio, nadie, o por lo menos ya que lo tenemos a Arturo Cáceres, me gustaría conocer la opinión de Arturo Cáceres sobre los 45.000 millones de dólares, en el que endeudó el país Macri, o el haber utilizado el blanqueo, la ley de blanqueo que no preveía blanquear las acreencias o los depósitos de los familiares, y ir contra la ley. Macri sacó un decreto para que pudieran blanquear sus hermanos y su madre. Entonces, eso sí son cosas absolutamente demostrables. Con ir al boletín oficial, leer el escrito, uno ya se da cuenta. Pero después las afirmaciones al voleo, sin ninguna sostenibilidad, son eso, acusaciones al voleo. Acusaciones al voleo. Esperaremos entonces el resultado. Nolo, querido, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, y perdón si me excedí, y quedamos después por lo otro. Sí, claro. Sí, hoy mismo te llamo, Nolo. Hoy mismo te llamo. Bueno, un gran abrazo a todos. Muchas gracias. Y si no, voy a estar por la radio antes de la fiesta,
felices fiestas para todos. Igualmente, muchas gracias. Acá llegó un nuevo mensaje, supongo que es de Arturo también. Lo que voy a hacer es, una vez que cortemos, porque no tengo tiempo, pasarlo al aire y reenviártelo a vos para que lo escuches. Bueno, perfecto. Muchas gracias, El doctor Antonio Salviolo, con él hemos hablado, las 10 horas 6 minutos, ay, que atrasados estamos.